Habíamos dejado acá en la pantalla 2.5 del Baquiano Cría y ahora vamos a continuar analizando este sistema productivo. Teníamos los requerimientos totales del rodeo y calculado, mostrando cómo cada categoría estaría demandando en función del total. Hasta acá estábamos. Si ahora avanzamos un poco más y hago clic en siguiente, ahora empezamos a trabajar sobre la oferta forrajera, sobre la producción de pasto que estimamos podríamos llegar a tener. Bueno, en este ejemplo, acá tenemos ya un lote de 1000 hectáreas, de campo natural. Vamos a suponer que nosotros tenemos un campo natural, pero un poco más chico. Vamos a hacer clic aquí, en donde dice superficie. Entonces los datos se copian acá arriba, como pueden ver, donde dice lote, donde dice superficie. Entonces voy a hacer clic en modificar a los efectos de poder, bueno, vuelvo a hacer aquí clic y voy a modificar primero. Voy a poner, vamos a suponer que en vez de 1000 hectáreas, tuviera 200 hectáreas de campo natural. Entonces cambio el valor de superficie y ahora sí hago clic en modificar, con lo cual vemos que ahora el lote que tenía campo natural tendría 200 hectáreas. Si yo quisiera cambiar el tipo de oferta, el tipo de recurso, puedo hacer clic acá en la primera celda del mes de julio y acá tengo un código de posibles recursos forrajeros disponibles en el programa. Tenemos rastrojos, tenemos verdeos, tenemos praderas en producción, en implantación, praderas en producción sin fertilización, con fertilización. Es decir, acá hay una biblioteca de recursos forrajeros, podemos ponerle sin recurso, lo cual sería equivalente a decir que no hay un recurso ganadero, podría ser un recurso o podría ser un cultivo agrícola que hubiera presente en el potrero, pero que no estaría aportando raciones en ganadería. Esta biblioteca de oferta forrajera preestablecida la podemos consultar en el botón, haciendo clic en el botón que está en el extremo derecho de la pantalla, donde dice agregar nuevo recurso forrajero. No solo podemos agregar un nuevo recurso forrajero en base a datos que tengamos, sino que podemos visualizar la biblioteca de recursos que ya viene precargado con el programa. Hago clic y vemos allí que cada uno de los meses aparecen los distintos recursos que hay, el tipo de recurso, el tipo puede ser una pradera permanente, un verdeo o una promoción, o un campo natural o un rastrojo. La diferencia en cuanto al tipo tiene que ver con el cálculo económico que luego se va a hacer, ya que las praderas permanentes, al tener una vida útil, una duración mayor a un año, luego serán amortizadas, es decir, se va a distribuir el costo de implantación del recurso sobre cada uno de los años de vida útil que tenga esa pastura. En el caso de los verdeos y las promociones, en cambio, el valor se va a considerar un gasto, es decir, que íntegramente el costo de producción de ese verdeo o de esa promoción se va a asignar al año. Si una avena, por ejemplo, me cuesta 1.500 pesos por hectárea, bueno, cada hectárea de avena va a demandar un costo de 1.500 pesos. Ahí no hay amortización, o sea, no se divide por la vida útil. Y en el caso de los campos naturales y los rastrojos, se va a considerar que no tienen costo de mantenimiento o de implantación. En todo caso, podríamos pensar que hay un costo de oportunidad por el alquiler que se deja de cobrar si fuera en campo propio, pero no un costo específico de implantación o mantenimiento del recurso en particular. Bueno, si yo quisiera agregar un recurso, acá tenemos la manera, después más adelante vamos a ver cómo hacerlo, habría que ir completando estos cuadrados en blanco y hacer clic en agregar. Por ahora estamos simplemente visualizando los recursos que hay. Lo interesante acá es que cada uno, en la medida que tenga la información, que tenga los datos, pueda ir agregando recursos propios, recursos específicos de su zona o de su tipo de manejo en esta biblioteca e ir armando una biblioteca propia, personal, de recursos forrajeros. Reconozco también que en sistemas pastoriles esta información, la de la oferta forrajera, muchas veces es el eslabón más débil del balance forrajero. Es decir, es el dato que más incierto tenemos en el caso de ir calculando un balance forrajero. Pero es preferible
tener una aproximación, disponer de un presupuesto estimado, antes que estar en la incertidumbre total de no poder realizar ningún cálculo. Es preferible el error de un cálculo específico que el caos de la desinformación total. Por el momento hago clic en aceptar, vamos a trabajar con recursos que aquí ya están definidos, y de ahí estaba el campo natural, por ejemplo, que aquí aparecía. Vamos a suponer que el campo natural que tenemos es un campo natural bueno, no un campo natural normal, sino un campo natural bueno, que acá aparece como segunda opción. Entonces hago clic en él, me pregunta si deseo que todo el año tenga el mismo recurso, le voy a decir que sí, con lo cual ya me pone, al haber hecho clic en el primer mes, en julio, tengo esta opción de poder extender la definición para ese primer mes hacia todos los meses del año. En este caso, los 12 meses van a estar con campo natural. Si hubiera algún mes en particular que no tuviera este recurso, yo lo podría cliquear en forma específica y allí seleccionar algún otro recurso. Pero en este caso vamos a definir como campo natural bueno a todo el año en estas 200 hectáreas. Bien, ahora podemos definir algún otro lote o algún otro recurso forrajero. Acá vamos a decir donde dice potrero, pongamos por ejemplo un verdeo. Esto puede ser un potrero, puede ser un recurso diferente, o puede ser un mismo recurso que yo ya tuviera con un manejo distinto. Un sorgo diferido, por ejemplo, que no es más que un verdeo de verano diferido para el otoño o el invierno. En este caso vamos a poner un potrero de verdeo, vamos a suponer una superficie de 100 hectáreas y hacemos clic en agregar, después de haber completado la información. Ya me incorpora el recurso, el potrero por lo menos, con 100 hectáreas, y ahora vamos a definir, por ejemplo, que en el mes de julio, hago clic aquí y vamos a poner que es una avena pastoreo rotativo, es decir, una avena que se va a utilizar específicamente y con mayor intensidad en algunos meses. Me pregunta otra vez si deseo que todo el año tenga el mismo recurso, le voy a decir que sí, y entonces estaría definiendo una avena a lo largo de todo el año. En la realidad, dado que en este caso estamos tomando en cuenta un ejercicio que va de julio a junio, aquí lo que estaríamos considerando serían en realidad dos potreros diferentes que tendrían ambos 100 hectáreas, en el cual uno tiene la avena que se ha implantado el año pasado, que sería la avena que arranca aquí en julio, produciendo raciones, es decir, produciendo materia seca y produciendo energía. Entonces en julio, en agosto, en septiembre estaría aprovechando la avena del año pasado. Luego ven que entre octubre, noviembre y diciembre se pone en cero, eso es porque en la tabla del recurso avena pastoreo rotativo no había producción en esos meses y vuelve a aparecer una primera producción de pasto en mayo. Esto ya sería una nueva avena que estaríamos implantando en el mismo potrero o en otro potrero, pero siempre sobre 100 hectáreas. Es decir, que aquí en un mismo renglón, en realidad lo que estamos estimando es la evolución de un recurso, no necesariamente, en este caso, el mismo potrero. Es decir, tenemos la avena que viene del año pasado, que se ha implantado el año pasado, que nos está produciendo pasto entre julio y septiembre, o que lo estamos aprovechando entre julio y septiembre. Luego vendría la implantación de un nuevo recurso para disponer de avena un poco este año y volver a disponer de avena el año que viene, y empezaríamos a pastorearlo en mayo y en junio, y nos estaría dando también algunas raciones, que son las que aparecen aquí. Estas raciones que van multiplicando son las hectáreas por la oferta que figura en la tabla en este recurso. Si volvemos a la tabla ahora, podemos ver, buscamos la avena pastoreo rotativo, y lo que vemos es que en julio, en agosto y en septiembre está produciendo 2 raciones por hectárea y por día. Toda esta información de casos se refiere a la producción diaria de raciones. Es decir, hay que ya estimar la digestibilidad que tenga el recurso, y bueno, la materia seca y la digestibilidad se pueden transformar en producción de pasto en forma de raciones por hectárea y por día. Toda esta tabla son raciones por hectárea y por día en todos los casos. Esta avena estaría dando 2 raciones en julio, 2 raciones en agosto y 2 raciones en septiembre. Es decir, cada día de julio, cada día de agosto, cada día de septiembre
tendríamos una oferta de 2 raciones por hectárea. Y vuelven a aparecer 2 raciones en mayo y 2 raciones en junio. Es por eso, es por eso que al haber definido una avena de 100 hectáreas, acá ya me está calculando que tendría 200 raciones en julio, en agosto, en septiembre, en mayo y en junio. Es decir, me está multiplicando la oferta diaria por hectárea por la cantidad de hectáreas. Si tuviéramos esta fuera la situación del campo, estaríamos en problemas con el rodeo que hemos definido. Si vemos acá abajo, tenemos en la primera línea los requerimientos que ya se habían calculado y ahora estamos agregándole el dato de la oferta y estamos viendo que tendríamos como balance netamente negativo en los 12 meses del año, es decir, que de ninguna manera este campo podría estar sosteniendo la carga que hemos definido en base a las 300 vacas en servicio y deberíamos estar suplementando con recursos externos o tener una oferta forrajera mayor. Entonces vamos ahora a definir un nuevo potrero. Vamos a poner un potrero de pastura, por ejemplo, y vamos a definir una superficie de, por ejemplo, 120 hectáreas. Agrego. Y ahora vamos a definir, siempre trabajando en la ventanilla de julio para poderlo extender hacia el resto del año, vamos a definir, por ejemplo, una pastura fertilizada de producción invernal. Vamos a suponer que tenemos un potrero de bastante buena aptitud productiva y podríamos hacer una pradera con fertilización y con ciclo básicamente invernal. Digo que sí, que voy a extender el recurso a todo el año y ahora hemos definido entonces la pradera a lo largo de los 12 meses. En este caso, ahora con esta pradera que estaríamos teniendo en producción los 12 meses del año, ya vemos que el balance ahora se nos hace más interesante, más realista, ya que tenemos algunos meses con déficit, pero después también tenemos otros meses, como en este caso la primavera y un poquito aquí en el mes de mayo, con algún excedente de pasto. Ya esto sería más manejable desde el punto de vista productivo o por lo menos no tan dependiente de una suplementación externa. Esta misma información la puedo ver gráficamente. Ahí tenemos la oferta forrajera en azul, la oferta, y aquí en rojo tenemos la demanda del rodeo. Y acá vemos gráficamente el excedente de pasto primaveral, algún excedente aquí en mayo, y los déficits, donde los requerimientos del rodeo, la demanda en rojo, supera a la producción de pasto en azul. También podemos ver el gráfico de la oferta discriminado por potrero o por recurso, haciendo clic aquí arriba, y ahora estamos viendo cada uno de los lotes o de los recursos, depende cómo lo hayamos definido, cuánto aporta cada uno al total de la oferta, es decir, la línea azul, cómo se compone. Vemos que la suma de cada uno de los recursos simplemente explican a la línea azul, la línea de la oferta forrajera. En este caso tendríamos el primer lote, que era el que tenía campo natural, que es este de aquí abajo. Después vemos en violeta el verdeo, que aparece en julio, agosto, septiembre y vuelve a aparecer en mayo y junio, la avena. Y la pastura, que sería este color sombreado aquí de arriba, que estaría suministrando estas raciones que aparecen aquí. Es decir, vemos la importancia relativa de cada recurso en la oferta de pasto de cada uno de los meses. Y un gráfico interesante de analizar, lo mismo que este otro, que nos permite interpretar más rápidamente la situación forrajera del sistema productivo.